Impacto Profético con el profeta Jonathan Arias, proclamando el mensaje profético de nuestro Señor Jesucristo y preparando a su pueblo para el final de los tiempos. Esto es Impacto Profético. Bienvenidos a una audición más de nuestro programa Impacto Profético con el profeta Jonathan Arias. Esperamos que este mensaje sea de completa bendición y edificación para tu vida. Te invitamos a que te pongas cómodo y analices cuidadosamente la siguiente enseñanza. El mensaje de hoy se titula Los 3 niveles del cristianismo. Bendiciones, hermanos. Bienvenidos a un programa más de Impacto Profético, proclamando el mensaje profético de nuestro Señor Jesucristo y preparando a su pueblo para el final de los tiempos. Te bendice y te saluda tu hermano en Cristo, Jonathan Arias. Quiero compartir el versículo del día y lo encontramos en Gálatas 2:20 y dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Así que, hermano, recuerda que estamos juntamente crucificados con Cristo. Ya no vivimos nosotros, mas Cristo vive en nosotros. Ahora, hermano, te invito a que te unas conmigo en esta pequeña oración. Amado Padre Celestial, en esta hora nos presentamos delante de tu presencia y nos humillamos delante de ti. Invocamos tu nombre, que es sobre todo nombre que se nombra, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Te damos la gloria y te damos la honra porque solo tú la mereces. Señor, en el nombre de Jesús ponemos este programa en tus manos. Te pedimos que tomes control de este momento y te pedimos, Señor, que nos des cobertura a través de tus ángeles, a través de la sangre de Cristo y del Espíritu Santo, mientras, Señor, escuchamos y estudiamos tu palabra. Danos cobertura, Señor, aquí donde estamos predicando tu palabra y donde quiera que la estén escuchando tu pueblo, Señor. Bendice a aquellos que estén escuchando, Señor, este mensaje. Y te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que una unción de revelación venga sobre cada uno de nosotros y sobre cada uno que nos escucha. En el nombre de Jesús te damos las gracias y te damos la gloria porque solo tú la mereces. Amén. Amén. Bendiciones, hermano. Nuevamente es un privilegio poder estar aquí compartiendo más de la palabra de Dios. Es un privilegio enorme poder ser hallado digno, como dice la palabra, de servirle al Señor y de poder ser de bendición para tu vida. Un día más maravilloso que el Señor ha hecho y ha creado para que nos gocemos en Él, para que proclamemos sus maravillas y para que luchemos en Cristo Jesús por la victoria y permanezcamos en victoria. Yo te motivo para que tú tomes tu armadura, para que tú tomes la autoridad que Cristo te ha dado y para que tú puedas pelear por la liberación completa de tu vida, la liberación y restauración completa de tu familia, de tus familiares y seres queridos. Recuerda que Él nos ha dado autoridad sobre toda obra del enemigo y nada nos dañará. En este día
quiero compartir un mensaje muy especial para mí. Quiero compartir un mensaje que he titulado Los 3 niveles del cristianismo. Este mensaje es una revelación que Dios me mostró personalmente de los diferentes niveles o etapas por las cuales atravesamos los cristianos cuando venimos a Cristo. Porque cuando venimos a Cristo y le aceptamos como nuestro Señor y Salvador, es el inicio de toda una travesía, es el inicio de todo un crecimiento, es el inicio de todo un proceso del cual no podemos escapar. Y lastimosamente un proceso que muchos cristianos dejan de lado y siguen viviendo su vida como cristianos, pero sin avanzar, estancados, sin poder lograr victoria en nuevos niveles, en niveles más altos, y convirtiéndose así en víctimas de los engaños de Satanás y de lo que significa no poder avanzar a los niveles más altos del cristianismo. Niveles que la razón más importante de escalarlos es que cuando tú los vas escalando, vas obteniendo cada vez más y más victorias en Cristo Jesús, primero en tu vida, en tu familia, en tu ministerio y en el propósito que Dios te haya enviado a cumplir en esta tierra. Por eso, hermano, te invito a que te pongas cómodo y analices cuidadosamente esta enseñanza, porque es una enseñanza que yo la considero vital para nuestro crecimiento como cristiano. Yo considero que pocas enseñanzas llegan a ser tan vitales e importantes de entender y de recibir para poder nosotros tener un mejor entendimiento de lo que realmente sucede en nuestras vidas cuando venimos a Cristo. Y es necesaria porque nos muestra el nivel en el que estamos y en la dirección hacia la que tenemos que avanzar. Por eso lo he titulado Los 3 niveles del cristianismo. Así que vamos a comenzar leyendo la palabra de Dios y vamos a partir de ahí. Quiero que me acompañe a 1 de Tesalonicenses 5, verso 23. Dice así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. 1 de Tesalonicenses 5, versículo 23. Y lo voy a leer de nuevo. Dice así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Quiero compartir este pasaje porque a partir de aquí vamos a comenzar a tratar este tema tan importante para mí. Nótese cómo el versículo dice, y lo voy a leer de nuevo y voy a remarcar, dice: y el mismo Dios de paz os santifique, esto es lo que quiero que noten, esta palabra, por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, yo quiero que usted note cómo esta palabra dice todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. ¿Por qué he querido denotar este pasaje y estas cosas? Porque hoy vamos a hablar de lo que yo he denominado los 3 niveles del cristianismo. Y es porque estos 3 niveles de cristianismo están profundamente entrelazados con las 3 áreas que nos componen a cada uno de nosotros como ser viviente, como humano. Por eso dice que todo vuestro ser completo en espíritu, alma y cuerpo, lo cual quiere decir que nosotros somos lo que se llama seres tripartitos. Esto significa que somos seres compuestos por 3 partes específicas. ¿Cuáles son esas 3 partes específicas? Las encontramos en este versículo. Son espíritu, alma y cuerpo. Y a mí el Señor me ha mostrado cómo estas 3 áreas de nuestro cuerpo están profundamente entrelazadas con nuestro crecimiento en el Señor, con nuestro nivel de cristianismo, con el nivel de cristianismo que desarrollemos y que obtengamos. Y que dependiendo de ese nivel,
así será el nivel de nuestra victoria en Cristo y de nuestra relación con Dios. Entonces, ¿cuáles son los 3 niveles del cristianismo? Yo lo he puesto de esta forma, o como siento que el Señor me lo ha revelado, ha sido de esta forma. La palabra enseña que somos seres tripartitos, que tenemos espíritu, alma y cuerpo. Entonces, yo he desarrollado que los 3 niveles de cristianismo son los siguientes. El primer nivel es emocional, el segundo nivel es sentimental y el tercer nivel es espiritual. Y voy a explicar muchísimo más para tener una idea más clara. Primero quiero hablar de nuestro espíritu, de nuestra alma y de nuestro cuerpo individualmente un poco, para que podamos entender mejor por qué yo enseño que los 3 niveles del cristianismo son: número 1, y el primer nivel, emocional; número 2, y el segundo nivel, sentimental; y número 3, que es el tercer nivel, espiritual. De manera que en el nivel 1 desarrollamos un cristianismo emocional, en el nivel 2 desarrollamos un cristianismo sentimental y en el nivel 3 desarrollamos un cristianismo espiritual. Y quiero decir antes de comenzar que aquí se encuentra la clave del éxito en muchas de nuestras áreas espirituales y como cristiano. ¿Por qué? Porque la palabra dice que Dios es espíritu y que el que se une a Dios, un espíritu es con Dios. Yo quise empezar a enseñar sobre este tema porque quiero enseñar sobre la voz de Dios y cómo Dios habla a nuestro ser. Pero para poder entender cómo Dios nos habla a nosotros, tenemos que entender por cuál canal nos habla Dios a nosotros. Y para poder entender cuál canal es el que Dios usa para hablar con nosotros, entonces debemos de entender los canales de los que estamos compuestos. De manera que hablar sobre la voz de Dios es un tema muy profundo, el cual yo me he dado cuenta que no se puede hablar claramente antes de que no se haga una introducción a este tema que estamos hablando el día de hoy. Así que, hermano, quiero decirte antes de continuar que aquí encontrarás la clave y la respuesta a muchas de las preguntas que tienes en cuanto a tu cristianismo, en cuanto a cosas específicas como: número 1, ¿por qué no escucho la voz de Dios? Número 2, a veces creo que escucho la voz de Dios, pero no estoy seguro. ¿Cómo estar seguro de escucharla? Número 3, tú dirás: ¿por qué no veo los milagros de Dios suceder en mi vida? Y es que está ligado, la victoria espiritual está ligada al entendimiento de estos 3 niveles del cristianismo, porque resulta que el cristianismo victorioso es el cristianismo del nivel 3. Solo cuando llegas al nivel 3 es cuando el cielo se abre para ti y es cuando comienzas a ver la mano de Dios, es cuando empiezas a entender lo que es la fe y es cuando empiezas a aplicarla y es cuando empiezas a ver cómo el cielo se abre sobre ti y las promesas de Dios empiezan a cumplir, y es cuando empiezas a escuchar la voz de Dios y es cuando puedes empezar a tener comunión con el Espíritu Santo y es cuando todo te es abierto. Pero no es solo, sino hasta que llegas al tercer nivel, que es el nivel espiritual, el cual lastimosamente muy pocos cristianos llegan a él, primero porque no se les enseña realmente que tienen que seguir por este proceso hasta llegar a este camino. Y segundo, porque muchos cristianos se conforman con vivir en los primeros 2 niveles, ya sea en ambos o en alguno de ellos. Porque vamos a mostrar cómo muchos cristianos permanecen en el primer nivel, que es emocional, y algunos avanzan al segundo nivel, que es el nivel sentimental, pero muy pocos llegan a avanzar al tercer nivel, que es un nivel espiritual. Así que escucha bien esta enseñanza, porque de todo esto vamos a estar hablando y enseñando. Vamos a hablar de nuestro cuerpo. Recuerde que somos espíritu, alma y cuerpo, y vamos a hablar un poco sobre cada uno de ellos. Realmente considero que este es un tema muy profundo y delicado, sobre el cual, para poder hablar bien sobre cada uno de estos 3 aspectos de nuestro ser, nos llevaríamos casi un programa entero solo para cada uno. Sin embargo, necesitamos hacer una reseña un poco breve y clara de lo que esto es. Entonces, número 1, te mostré bíblicamente cómo tú eres un ser tripartito compuesto por 3 partes. 1, el espíritu; 2, el alma; y 3, el cuerpo. Y quiero explicarte rápidamente un poquito de esto
antes de entrar en más detalles. Pero para eso voy a necesitar que utilices tu imaginación al 100%, te concentres en lo que te voy a explicar y trates de analizarlo y de visualizarlo. Ok, número 1, empecemos por el alma. El alma es tu verdadero ser, es el soplo de vida que Dios puso en tu cuerpo. En el alma es donde se encuentra tu esencia, tu voluntad, tu libre albedrío, tu mente. Tu alma lo que se conecta con tu espíritu. En tu alma se encuentran los sentimientos. Pero antes de eso quiero que sepas que tú eres alma viviente, eres un alma viviente. Ok, esa alma está contenida en un cuerpo. El primer cuerpo, que es el espíritu. El espíritu de cada ser viviente es el cuerpo en el cual está contenida su alma. Esto es como una botella y su líquido. Quiere decir que la botella es el espíritu y el líquido que está dentro de la botella es tu alma. La botella protege el líquido que está dentro, así el espíritu protege el alma que está dentro. Por eso todo alma viviente que Dios ha creado tiene un cuerpo espiritual primero que nada. Ese cuerpo es el cuerpo que tienen los ángeles, que son almas vivientes, pero están contenidas en un cuerpo, el cuerpo espiritual. Por eso los ángeles tienen un cuerpo espiritual, al igual que los demonios. Entonces, entiende que tu alma es tu ser y tu ser está contenido en un cuerpo que es el espíritu. Es el cuerpo que tienen los ángeles y que tienen los demonios y la mayor parte de todos los seres vivientes que Dios ha creado. Después tenemos tu cuerpo físico. Un cuerpo que lo tenemos los humanos, pero no lo tienen los ángeles y los demonios porque ellos solo tienen cuerpo espiritual. Por eso tienen cuerpo espiritual, porque necesitaban un cuerpo espiritual para poder andar por el mundo espiritual. Pero nosotros, aparte de tener un alma y tener un cuerpo espiritual, tenemos que tener también un cuerpo que se le conoce como carne, porque es un cuerpo hecho de carne. Entonces, recuerda que tu alma está contenida en un primer cuerpo, que es tu espíritu. Y recuerda que tu espíritu está contenida en un segundo cuerpo, que es el cuerpo carnal, tu carne. ¿Estamos claros? Por eso es espíritu, alma y cuerpo. Necesitas entender esto, y sobre esto hay mucho que decir, pero por ahorita no quiero que nos compliquemos mucho. Entiende que número 1, tu alma es tu verdadero ser, lo que te da la existencia, lo que te hace ser lo que tú eres. Y en breve voy a hablar más sobre las cualidades del alma. Pero ahorita lo que quiero mostrar es cómo se relacionan estas tres cosas en nosotros. ¿Por qué necesitamos estas tres cosas y cómo interactúan con nosotros? Y esta es la forma en la que interactúan. Tu alma está contenida en un primer cuerpo que se llama espíritu. Y tu espíritu está contenida en un segundo cuerpo que se llama carne o cuerpo. Tomando eso en cuenta, entonces podemos avanzar a hablar un poco más sobre cuáles son las características de cada uno de estos tres aspectos, de cada una de estas tres áreas de nuestra vida. Ok, número 1, hablemos del alma. En el alma se encuentra tu esencia, tu voluntad, tu libre albedrío, tu mente. Tu alma se conecta con tu espíritu y esto es lo más importante de recalcar, por lo menos ahorita en esta enseñanza, es que en tu alma yacen tus sentimientos. Tus sentimientos. Ponga mucha atención a esto y recuérdelo bien, porque dentro de todas las cosas importantes del alma, todas son muy importantes, pero hoy quiero recalcar el hecho de que en tu alma es donde se encuentran tus sentimientos. Anótelo por ahí y téngalo por ahí. Vamos a nuestro espíritu. Nuestro espíritu es, como habíamos dicho, nuestro primer cuerpo. El mismo cuerpo que tienen los ángeles y los demonios, que es el cuerpo que se conecta con Dios. En el espíritu se encuentra el discernimiento, porque el discernimiento es parte de los sentidos espirituales. ¿Qué quiero decir con esto? Así como la carne tiene 5 sentidos que la conectan con el mundo externo, así el espíritu, nuestro espíritu, no hablando del Espíritu Santo, sino de nuestro espíritu, él tiene sentidos espirituales
con los cuales Él se conecta y se mueve en el mundo espiritual, al igual que nuestro cuerpo carnal tiene 5 sentidos que se conectan y le permiten moverse en el mundo natural. ¿Cuáles son los sentidos del cuerpo espiritual? Hay varios, pero por ahorita quiero recalcar el discernimiento. Ahora avancemos al cuerpo carnal, a lo que conocemos como carne. ¿Cuál es nuestro cuerpo carnal o qué es nuestro cuerpo? Nuestra carne. Nuestra carne es nuestro segundo cuerpo, el cual se conecta con el mundo a través de sus 5 sentidos, pero en el cual también se encuentran, y ponga mucha atención a esto porque es lo que necesito que recuerde, en el cuerpo carnal se encuentran las emociones. En el cuerpo se encuentran muchas cosas y se encuentran los 5 sentidos, pero recuerde por ahora que en el cuerpo se encuentran nuestras emociones. Y quiero que recuerde estas 3 cosas que le voy a resumir. Cada una de estas 3 partes de nuestro cuerpo son muy complejas y tienen muchas cosas de las cuales no podemos compartir ahora por cuestiones de tiempo. Pero por ahora yo quiero que usted se enfoque en una característica especial que tiene cada una. Por ejemplo, en el alma, quiero que recuerde que una de las características más importantes del alma es que en el alma están los sentimientos. Ahora, quiero que una característica importante que está en tu espíritu es el discernimiento. Ahora quiero que entiendas que una de las características principales de tu cuerpo son tus emociones. Entonces resumamos. En el alma se encuentran los sentimientos, en el espíritu el discernimiento y en el cuerpo o la carne las emociones. Quiero que entiendas estas 3 cosas. Alma, sentimientos. Espíritu, discernimiento. Cuerpo, emociones. Ahora, note que mientras en el alma yacen los sentimientos, en el cuerpo yacen las emociones. Y quiero que usted entienda que sentimientos y emociones son 2 cosas muy diferentes. Así que, hermano, quiero que preste atención. ¿Por qué? Porque estos son los 3 niveles de cristianismo y se lo voy a explicar. El cristianismo del nivel 1 es en el que todos empezamos. Es en el que venimos a buscar a Dios, y la mayor parte de las veces que venimos a buscar a Dios, venimos a buscarlo a Dios porque estamos en necesidad, porque alguna tragedia o alguna situación en nuestra vida nos ha quebrado emocionalmente al punto que buscamos a Dios. No hay nada malo con eso, pero lo acabo de decir completamente como es. Nada malo con eso, pero es así como funciona. Venimos al Señor no por prudencia y sabiduría, sino porque emocionalmente estamos quebrados por alguna situación externa que nos está sucediendo. Venimos afectados por las emociones. Ese es el nivel 1. Entonces es ahí donde recurrimos a Dios para que Dios nos ayude a mejorar la situación que nos está quebrando emocionalmente y a que nos ayude a superar o a fortalecernos en esta situación que emocionalmente nos tiene afectados. Y en medio de esta situación emocional es donde la mayor parte de nosotros hemos venido y hemos aceptado al Señor Jesucristo. Pero el problema es que la mayor parte de los cristianos se quedan en ese nivel. Es un nivel emocional. Pero hay un problema con ese nivel emocional. ¿Por qué? Porque es un nivel afectado por emociones. Quiere decir que la persona que es emocional es la persona que se deja gobernar más por sus emociones que por su dominio propio. Es una persona que reacciona a lo externo, siempre es una persona que está reaccionando a lo que sucede fuera de ella, y lo que sucede fuera de ella impacta sus emociones, y entonces sus emociones son las que dictan lo que esta persona hace. Entonces nos convertimos en personas que somos manejadas por nuestras emociones. Y esto impide que podamos ejercer dominio propio sobre nuestras emociones porque estamos acostumbrados que nuestras emociones nos gobiernen. Entonces, rápidamente quiero enseñarles que el primer nivel de cristianismo es cuando todos venimos a Cristo y venimos quebrados emocionalmente, y porque como vivimos sin Dios y lejos de Dios, hemos sido creados en una cultura y en una forma en la que no nos damos cuenta
que lo que dirige nuestra vida no es ni nuestro intelecto ni nuestros sentimientos, sino la mayor parte de las veces lo que dirige nuestras vidas son nuestras emociones. Entonces, es un problema. ¿Por qué? Porque siempre vamos a reaccionar de acuerdo a cómo nos sintamos emocionalmente. Por eso es que aquí muchos cristianos se quedan aquí y por eso no pueden avanzar, porque son cristianos de que si hoy se sienten bien para ir al culto, entonces van al culto. De que si hoy sienten emoción o se emocionan de leer la palabra de Dios, lo hacen. O son cristianos que si ven a otros predicando el evangelio y se emociona, entonces predica el evangelio. Pero es un cristiano que no tiene dominio propio, porque es un cristiano que siempre reacciona en base a emociones, en base a lo que la influencia externa le produce. Este es un tema muy amplio, pero voy a dejarlo por aquí ahorita. Este es el nivel 1. Voy a mencionar los otros y si me queda más tiempo, voy a hablar un poco todavía más profundamente sobre cada nivel. Vamos con el segundo nivel, que es el cristianismo nivel 2, el cual es, para mí, sentimental. Ahora, antes de continuar, recuerde que las emociones que hablamos del primer nivel están conectadas con el cuerpo. Entonces, por eso tiene relación el cuerpo con las emociones y el primer nivel del cristianismo, que es emocional. Ahora, en este segundo nivel de cristianismo, que se llama nivel sentimental, ya en este nivel se involucra el alma, porque recuerde que los sentimientos están en el alma. Recuerde que las emociones son del cuerpo, pero los sentimientos del alma. El segundo nivel de cristianismo es cuando ya el cristiano involucra su alma, y es cuando ya él no reacciona por emoción, sino porque ya él tiene sentimientos encontrados. Entonces, el cristianismo del segundo nivel es sentimental, es intelectual, porque en el alma se encuentra la mente. El segundo nivel de cristianismo es un poco más de dominio propio, pero a pesar de que él ejerce dominio propio sobre sí, porque su intelecto y sus sentimientos lo mueven a tener dominio propio, aún así él no muere a sí mismo. Y una de las razones por las que él no muere a sí mismo es porque es sentimental. Entonces, irónicamente, sus primeros sentimientos son los que lo hacen tener un poco más de intelecto y de dominio propio, para ya no ser tan emocional y poder avanzar un poco más en el Señor. Pero resulta que sus mismos sentimientos son los que le impiden también avanzar al segundo nivel, porque sigue siendo un cristiano sentimental. Y voy a explicar un poco más sobre esto. El cristiano del segundo nivel es aquel que después de haber sido emocional, él entiende que necesita comprometerse más con Dios. Y es un cristiano al que tal vez Dios le da una experiencia en la que Dios lo sana, lo restaura, le ayuda y él tiene un encuentro real con Dios, de manera que él ya se siente responsable para con Dios por lo que Dios ha hecho por él. Entonces ya este cristiano le sigue a Dios ya por un sentimiento que siente por Dios. Entonces este sentimiento que yace en el alma de agradecer y de temer y de ser por sobre todo leal a Dios por lo que Dios hizo por él, lo hace ser intelectual y razonar que debe de ser leal. Y que eso significa que debe pagar un precio un poco más alto y que debe entonces empezar a ejercer dominio propio para empezar a buscar del Señor no solo cuando se sienta bien, sino porque sabe que es su responsabilidad hacerlo. Este segundo nivel es un nivel muy importante porque ya estamos avanzando, ya es un nivel de compromiso, ya es un nivel de lealtad, ya es un nivel de razonamiento donde la persona razona que debe serle leal al Señor y siente amor por el Señor, entonces ejerce dominio propio y trata de avanzar un poco y de obedecer un poco más al Señor y no ser tan emocional. Vamos a hablar más profundamente de este segundo nivel más adelante, pero voy a brincar al tercer nivel para explicarlo. El tercer nivel es el nivel espiritual. ¿Por qué es espiritual? Porque así como vimos que en el primero la emoción involucraba al cuerpo y en el segundo los sentimientos involucraban al alma,
ahora en este tercer nivel, que es espiritual, involucra al espíritu. Y este tercer nivel es sumamente importante, porque solamente en este nivel tú empiezas realmente a experimentar el reino de Dios en tu vida. No es que si no estás en este nivel, Dios no está contento contigo, o Dios no te ama o no te quiere, o no va a obrar en ti o por ti, o Dios no te va a hablar. Pero lo que sí es cierto es que hasta que tú no estés en este nivel, no podrás conocer a Dios realmente. Y todas las promesas del reino no se desatarán sobre tu vida, porque para que se desaten sobre tu vida, tú tienes que empezar a ejercer los sentidos espirituales. Y hasta que tú no ejerzas tus sentidos espirituales, no podrás arrebatar todo lo que Dios tiene que ofrecer para ti, porque todo lo que Dios tiene para ofrecer para nosotros es espiritual. La palabra dice que Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. La palabra dice que el que se une a Dios, un espíritu es con Dios. De manera que hasta que no entres en este tercer nivel, no vas a poder escuchar claramente la voz de Dios, porque la Biblia dice que el que se une a Dios, un espíritu es con Dios. Y aunque no estamos hablando de cómo Dios habla al hombre, es bueno mencionarte que la parte con la que Dios se relaciona contigo es tu espíritu, porque dice que Dios es espíritu y el que se relaciona con Dios, un espíritu es con Dios. De manera que Dios no le habla ni a tu cuerpo, no le habla ni a tu alma, sino que le habla a tu espíritu. Y esto es muy profundo y lo vamos a ver más adelante. Pero por ahora tienes que entender que no es que si no estás en este nivel Dios no te va a hablar. Pero aquí es donde te vas a dar cuenta porque la mayor parte de las veces tú sientes que has escuchado la voz de Dios, pero dudas de que si era la voz de Dios, porque no estás seguro si fue Dios o fuiste tú. Y la razón por la que no estás seguro si fue Dios el que te habló o fuiste tú mismo es porque sientes emociones y sentimientos. Pero si tú estás en el espíritu entonces disciernes. En el espíritu tú disciernes la voz de Dios. Pero si tú eres un cristiano del segundo nivel sentimental, tus sentimientos te van a nublar el entendimiento y no te van a dejar tener discernimiento para darte cuenta y estar seguro de que lo que escuchaste era la voz de Dios y no tu voz. Lo mismo sucede si eres un cristiano del primer nivel, donde tú eres controlado por tus emociones. Entonces Dios vendrá a hablarte a ti, pero tú no estarás seguro si fue Dios o tus emociones. ¿Por qué? Porque tus emociones nublarán el discernimiento de tu espíritu y no te permitirán estar seguro de que si estás discerniendo en el espíritu o son tus emociones las que te están manipulando. Esto es un tema muy complejo y muy bonito. Por eso dije que no podía empezar a enseñar sobre cómo Dios habla al hombre sin primero hacer una pequeña introducción a este tema. Así que, hermanos, voy a resumir un poco, porque por cuestiones de tiempo no podemos avanzar mucho más, pero creo que definitivamente necesitamos hacer otro programa con la segunda parte de esto. Así que no se pierda ese segundo programa porque va a estar muy interesante y vamos a desarrollar aún más todos estos principios. Sin embargo, quiero resumir un poco más para ver si abarcamos la idea, para poder en el próximo programa entonces entrar en materia más profunda. De verdad que me hubiera gustado dejar todo esto todavía más claro, pero por cuestiones de tiempo no podemos hoy. Así que, hermano, no se pierda la segunda parte de este mensaje. Así que resumimos que yo estoy enseñando sobre los 3 niveles de cristianismo, los cuales he relacionado con las 3 diferentes áreas de nuestro ser, las cuales son espíritu, alma y cuerpo. También resumimos que nuestra alma es nuestro verdadero ser, nuestra esencia, y que nuestra alma está contenida en un primer cuerpo que se llama espíritu. Después que nuestro espíritu, en el caso de nosotros los humanos, está contenido en un cuerpo que se llama carne. No así los ángeles o los demonios, que ellos solamente tienen un cuerpo
que es el cuerpo espiritual en el cual está contenida su alma, porque todos son almas vivientes, aun los ángeles y los demonios, por lo cual sus almas están contenidas en su primer cuerpo, que es el espíritu. Y repito, y el nuestro está contenido en un segundo cuerpo que se llama carne. Ok, también resumimos que en el alma se encuentran muchas cosas, pero lo más importante que quería recalcar era los sentimientos. También encontramos que en el espíritu se encuentran muchas cosas, pero que para esta enseñanza queríamos recalcar el discernimiento, el cual es uno de los sentidos del cuerpo espiritual. Y para esta enseñanza necesitamos recalcar que en el cuerpo se encontraban las emociones. Y quiero recalcar que hay una diferencia entre sentimientos y emociones, porque yo no lo sabía y me he encontrado que la mayor parte de las personas con las que hablo y les explico estos temas no entienden la diferencia entre sentimientos y emociones. Y hay una gran diferencia. Y la más importante de recalcar ahora es que las emociones están ligadas directamente con nuestro cuerpo, con nuestra carne. Nuestras emociones están ligadas directamente con nuestros 5 sentidos, mientras que nuestros sentimientos están ligados con nuestra alma. Entonces, sobre todo esto vamos a estar hablando mucho más adelante. En cuanto a esto, resumimos también que yo sobreentiendo que el primer nivel del cristianismo es un nivel emocional, que el segundo nivel del cristianismo es un nivel sentimental y que el tercer nivel del cristianismo es un nivel espiritual. De manera, hermanos, que para resumir un poco más, cuando venimos a Cristo, venimos en el primer nivel. Es un nivel emocional. Es un nivel profundamente afectado por nuestras emociones. Es un nivel en el que nos encontramos en la naturaleza del hombre caído. Una naturaleza que no se guía por el dominio propio que ejerce su alma, por la influencia de su espíritu, sino una naturaleza que reacciona ante las circunstancias externas, y que las circunstancias externas golpean sus emociones y que sus emociones son las que dictan sus acciones. Por eso encontramos muchos cristianos emocionales, donde no pueden permanecer firmes en Cristo a menos de que tengan una profunda influencia externa de cristianos o de cristianismo que los involucren en el cristianismo, sobre lo cual vamos a estar hablando profundamente en el próximo mensaje. Y después tenemos el cristianismo del segundo nivel, que es un cristianismo ya no emocional, pero sí sentimental, lo cual significa que es un cristianismo un poco más intelectual, un poco más leal, con un poco más de dominio propio, porque ya entiende que tiene que seguir las cosas del Señor y seguir al Señor sin importar de cómo se sienta emocionalmente. Entonces es un cristianismo que se compromete un poco más con Dios, pero a su vez sigue siendo un cristianismo sentimental, lo cual significa que aunque ya no es manipulado por sus emociones tanto como antes, pero aún sigue siendo manipulado o vulnerable a la manipulación de los sentimientos. Y este segundo nivel es bueno porque crecemos y porque avanzamos, pero también es muy dañino porque aquí los cristianos ya no son emocionales, pero son muy sentimentales. Y es bueno, pero es malo. Es bueno porque les permite obtener muchas cosas y lograr muchas cosas, pero es malo porque al ser sentimental a veces se dejan llevar por los sentimientos y no por el discernimiento. Y entonces es ahí un problema, porque ahí es donde a veces hacen muchas cosas para Dios, pero no las que Dios les pide. ¿Por qué? Porque son guiados por los sentimientos y no por el Espíritu Santo. Entonces, aunque el segundo nivel es un nivel muy importante y es un nivel de avance, es un nivel también muy peligroso, porque aquí el cristiano se compromete más, pero no es Dios el que lo está guiando a través de su espíritu, porque él no tiene el discernimiento espiritual del tercer nivel, porque no ha llegado al tercer nivel, y entonces la mayor parte de las cosas que hace, aunque sean buenas, las hace por sentimientos. Y hay muchas cosas que no es malo hacerlas por buenos sentimientos,
Pero solamente cuando llegas al tercer nivel te das cuenta cuando tú estás haciendo no lo que tú sientes emocionalmente hacer, sino lo que tú disciernes en tu espíritu que el espíritu te dice hacer. Lo cual nos lleva a la importancia de avanzar hacia el siguiente nivel, que es el nivel 3, que es el nivel espiritual, que es el nivel en el que el cristiano muere a sus sentimientos, muere a sus emociones y solamente obedece el discernimiento de su espíritu en base a lo que el Espíritu Santo le revela y le pide que haga. Muy profundo para resumirlo de esta forma, pero quiero invitarte nuevamente a escuchar la segunda parte de este mensaje, donde voy a dar todavía más especificaciones sobre cada nivel, donde vamos a explorar más cada nivel y cada área de nuestro ser, y entonces vamos a tener un mejor contexto. Por ahora yo creo que esto ha sido una breve introducción. De manera, hermano, que lo espero en el próximo programa para que escuche la segunda parte de este mensaje y que por ahora se lleve en su mente y en su corazón que existen 3 niveles de cristianismo, los cuales están relacionados con cada área de nuestro ser y que es necesario comprenderlos, entenderlos para darnos cuenta en cuál nivel estamos y hacia dónde tenemos que avanzar, y que es necesario avanzar al nivel más alto, al nivel espiritual, porque ese nivel es el nivel en el que nos va a guiar Dios a través de su Espíritu Santo, donde vamos a poder escuchar la voz de Dios y vamos a estar seguros de que fue Dios, sin confusión alguna, y entonces vamos a poder dirigir nuestras vidas no en base a nuestro intelecto, en cuanto a lo que nosotros podamos entender que es bueno o correcto hacer, ni tampoco vamos a tomar decisiones basadas en nuestros sentimientos, aun cuando sean buenos sentimientos, y mucho menos tampoco vamos a tomar decisiones basadas en nuestras emociones, por más buenas que estas emociones puedan ser. Porque esto es lo que yo veo y lo que viví por muchos años en mi cristianismo. Un cristianismo que primero fue dictado por mis emociones, segundo fue dictado por mis sentimientos, pero muy poco fue dictado por realmente la voz de Dios en mi ser, porque no la podía discernir. Y no la podía discernir porque yo, aunque era un cristiano con buenas emociones hacia Cristo y buenos sentimientos hacia Cristo, no era un cristiano espiritual, un cristiano que caminara bajo la comunión del Espíritu Santo, un cristiano que pudiera moverse en el Espíritu y no en los sentimientos y no en las emociones. Y ahora, para cerrar esto, quiero dejar claro algo. No es que como cristianos no tengamos que tener sentimientos o emociones, o manifestar sentimientos o emociones como algunos han creído. Lo que pasa es que hay emociones buenas y emociones malas, al igual que sentimientos buenos y sentimientos malos. Entonces, número 1, tenemos que detectar cuáles son las emociones buenas y los sentimientos buenos. Y número 2, aún en cuanto a que ya sepamos cuáles son las emociones buenas y los sentimientos buenos, no tenemos que dejar controlarnos por nuestras emociones o por nuestros sentimientos, aunque sean buenas. ¿Significa esto que no debemos tener emociones o sentimientos? No. Sí tenemos que tener emociones y sentimientos porque Dios nos los dio y es parte integral de nuestro ser. Pero ponga mucha atención a lo que le voy a decir. Una cosa muy diferente es que nosotros tengamos el control y el dominio propio sobre nuestros sentimientos y emociones, y otra cosa es que nuestros sentimientos y emociones nos controlen a nosotros. Dios nos ha puesto como seres soberanos en nuestro propio ser, por decirlo de alguna forma, lo cual quiere decir que Él nos ha dado la capacidad de administrar incluso nuestros sentimientos y nuestras emociones. La pregunta es, ¿eres tú el que administra tus sentimientos y tus emociones? ¿O son tus emociones y tus sentimientos los que te administran a ti? ¿Eres tú el que decide qué sentir y por qué emocionarte? ¿O son tus emociones y sentimientos los que te dicen a ti cómo sentirte? ¿O qué hacer o cómo reaccionar? Es muy profundo. Sobre esto vamos a estar hablando entonces en la segunda parte de este mensaje. Así que bendiciones, hermano, y hasta la próxima. Esto ha sido una presentación más
de nuestro programa Impacto Profético. Esperamos que este mensaje haya sido de completa bendición y edificación para tu vida. Para escuchar este y otros mensajes de Impacto Profético, ingresa a nuestro canal en YouTube como Impacto Profético CR o como Ministerios Jonathan Arias. Bendiciones y hasta la próxima. Impacto Profético con el profeta Jonathan Arias, proclamando el mensaje profético de nuestro Señor Jesucristo y preparando a su pueblo para el final de los tiempos.